Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. No te lo pierdas. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, amada audiencia, donde quiera que nos estás mirando por el canal de YouTube. Te agradecemos en este día tu tiempo que vas a estar separando para estar con nosotros. Agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos por las familias, por la familia de Un Encuentro con Jesús que semana tras semana están con nosotros, acompañándonos en este viaje, en esta manera de difundir todo el consejo de Dios, estar involucrados en la gran comisión. Agradezco a Dios por este tiempo. La verdad que ayer estuvimos en un día muy hermoso, ya que fuimos a visitar a una iglesia acá en Capital Federal, una iglesia coreana, ¿no? Ya que donde estamos congregándonos es como un anexo de esta iglesia coreana, ¿no? El Evangelio Pleno. Y realmente fue una reunión muy linda, ¿no? Como las reuniones que habitualmente la congregación prepara, ¿no? Para que podamos realmente sentir la presencia del Señor. El Señor siempre está con nosotros, por supuesto, pero el lugar, la verdad que muy hermoso, el templo que ellos tienen es muy amplio. Y bueno, estuvimos en la tarde compartiendo con otras 3 iglesias más de esta asociación. Agradecemos por este tiempo, hermanos queridos, y doy gracias a Dios porque estoy con vida. Estamos programando los programas, estamos haciendo una renovación de todo lo que es la parte técnica, la parte de diseño, de grabación, de formatos, todo esto que hay que preparar durante la semana. No es fácil, ¿no? Hay que preparar. Tenemos otros como 4 o 5 programas que debemos de preparar, el material, y tengo que elegir los temas que vamos a compartir con los hermanos, ¿no? Para que no sea algo así al azar, sino algo que realmente el Señor quiere llamarnos la atención y hablarnos de una manera muy especial. Como en este día, ¿no? Hoy tenemos 2 temas que vamos a estar compartiendo juntos. El primer tema es, ahí tiene usted en pantalla, como piensas, así eres. ¿Será verdad? Como piensas, así eres. Y tiene otro título que dice, necesidad de renovación. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y todo esto está basado, hermanos, en el libro de Proverbios, ¿no? El capítulo 23:7 dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, el producto de lo que somos es de lo que pensamos, es de lo que está en nuestra mente, ¿no? En nuestro corazón. Hay una verdad para todo ser humano, ¿no? Una gran realidad. Vivimos en una época donde las acciones, donde las apariencias externas, en este caso, se valoran más que la condición del corazón. Porque lamentablemente el ser humano mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Y la Biblia nos enseña que lo que somos, en lo más profundo de nuestro ser, está determinado por lo que pensamos. Mire usted, a veces no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Qué hay en nuestro ser? Y de pronto nuestra actitud, nuestra forma de ser es algo que ni a nosotros mismos nos agrada como somos, ¿no? Por eso el pensamiento moldea nuestro carácter, dirige nuestras decisiones y define nuestro destino, dónde vamos a ir el día que partamos de esta tierra.
Ahora, cuando leímos el Proverbio 23:7, que dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Este pasaje, hermanos, afirma la verdadera identidad del ser humano, que no está en su imagen exterior, ¿no? Sino en sus pensamientos internos, los cuales ningún ser humano puede ver. Solamente Dios conoce nuestros pensamientos. En el contexto del capítulo de este que leímos, se habla de un hombre que aparenta generosidad. Aparenta generosidad. Pero sus pensamientos no concuerdan con su conducta. Hay una incoherencia. Y a Dios no se le puede engañar con apariencias. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios, ¿no? Él mira el corazón, como le dijo a Samuel, ¿no? En aquel momento. Samuel miraba la apariencia, el hecho de que el rey que iba a elegir a Israel iba a ser una persona muy, muy fuerte, de estatura elevada y todas las cosas no externas. Pero Dios miraba el corazón. Ahora, cuando hablamos de pensamientos, de pensar, de lo que pensamos, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es más que ideas pasajeras. Son ideas pasajeras. En la Biblia, el pensamiento está relacionado con el corazón, ¿no? Con el corazón, que incluye, cuando hablamos de corazón, dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Incluye la mente, la voluntad, las intenciones, las emociones y la conciencia. Todo esto forma el corazón del ser humano. No este órgano de carne, de nervios, ¿no? Que tenemos el corazón humano, sino el corazón en lo espiritual, todo el ser. Por eso en Mateo capítulo 15, verso 19, dice, del corazón salen los malos pensamientos. Mire usted, cualquiera diría, ¿no? Aquel que se hace trasplantar un corazón, porque hay trasplantes de corazón, ¿verdad? En estos tiempos. Ese corazón de esa persona que fue mala, intenciones malas, ¿será que cuando le trasplanten al otro ser humano, será también malo? No, por supuesto que no. Porque no está hablando de este corazón, de este órgano, que también es el que bombea la sangre y da vida al ser humano, ¿verdad? Sino del corazón que incluye la mente, la voluntad, las intenciones, la conciencia, todo esto. Entonces, el pensamiento es espiritual y moral, podríamos decir. ¿Y por qué decimos que es así? Porque primeramente no existe pensamientos neutros, ¿no? Ante Dios no existe pensamientos neutros. Más o menos, no. O son puros o son impuros. Nuestros pensamientos son buenos o malos, justos o malvados, luminosos o tenebrosos. Esto es nuestra mente, ¿no? Isaías, capítulo del profeta Isaías, el capítulo 55, versos 7 y 9, resumido, dice, Dios llama al impío a dejar su camino y al hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío, dice, no, su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Verdad? Ahora, esto de la mente, hermanos, es algo que es una batalla constante. La mente es un campo de batalla espiritual. Eso es la realidad. Desde que uno abre los ojos a la mañana, ya tenemos una batalla tremenda durante el día. Por eso la Biblia revela que los pensamientos son el lugar donde se libra una batalla intensa día tras día, ¿no? Pues tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? El enemigo, hermanos, ataca la mente.
El enemigo ataca la mente. Por eso el apóstol Pablo fue muy claro cuando en una carta, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, verso 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí está, ¿no? El enemigo atacando la mente. ¿Y de quiénes toma? De los incrédulos. Lamentablemente es esto. Y en el Antiguo Testamento, en el primer libro, el capítulo 6, Moisés escribe en el verso 5, en tiempo de Noé, en lo que estaba pasando, ¿no? Decía: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué tremendo, hermanos. Todo pensa, todo pensa. Y por eso Dios dice, versículo más adelante, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y lo dolió en su corazón. Algo tremendo, hermanos. Por eso es importante, así como el enemigo ataca la mente, el pecado comienza en la mente. Esto es algo real, hermano. No que el enemigo me tentó, no. El enemigo ataca nuestra mente, por supuesto, en la mente, ¿no? El pensamiento de adulterio, de envidia, todo esto nacen en el pensamiento antes de expresarse, antes de dar a luz. Esto es lo real, hermano. Por eso Santiago, en ese capítulo, yo quisiera que usted pueda leer el capítulo 1 de Santiago, en el verso 14 y 15 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí Santiago muestra el proceso para llegar a la consumación del pecado, dónde se inicia y dónde termina. ¿Verdad? Por eso es importante renovar el pensamiento en Cristo. El nuevo nacimiento, hermanos, incluye una forma de pensar. El que acepta a Cristo en su corazón, el Señor lo sella con su espíritu. Ahí tiene que haber una renovación, porque incluye una manera de pensar diferente, distinta. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no basta portarse bien, ¿no? Dios quiere cambiar cómo piensas. Este es un proceso que tenés que lograrlo. No hay otra manera. Y no solamente eso, sino que nos dice la palabra de Dios que tenemos que tener la mente de Cristo. Pensar como Cristo. Y el apóstol Pablo fue muy claro en este consejo cuando escribí una carta a los Filipenses en el capítulo 2, verso 5. Dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está. ¿Y cómo era la mente de la actitud de Jesús? Humilde, obediente, una mente centrada en la voluntad de su Padre, ¿no? Esto es importante. Importante, hermano. Centrada en la voluntad de Dios. Y no solamente esto, ¿no? de la forma de pensar, de tener la mente de Cristo, sino también de reemplazar pensamientos dañinos con con verdades espirituales. Esto es importante. El apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 8, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, si hay virtud alguna en esto, pensad. Qué bueno, ¿no? Nuestra mente tiene que estar, es que tenemos que tener la mente de Cristo. Tenemos que trabajar en este sentido, en tratar de agradar a Dios, de echar fuera, ¿no?, todo pensamiento malo, de empaparse con la palabra, la oración. Todo eso va limpiando nuestro ser.
Y el Espíritu va colocando palabras realmente de la palabra del Señor en nuestro corazón, ¿no? Para que de ahí salga de nuestro interior, broten ríos de agua viva, ¿no? Palabras de bendición, ¿no? Y esto, hermanos, cuando dice Pablo, todo lo verdadero, lo honesto, esto no es una sugerencia psicológica, ¿no? De algún profesional en psicología que te aconseja, ¿no? Y no es un mandato espiritual para proteger el alma y vivir en victoria, hermanos. Esto es lo que a veces quizás se nos hace complicado, ¿no? Y esto, hermanos, estas implicaciones vienen para todas las personas. Para el no creyente, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa con el que no es cristiano? Sus pensamientos en este momento del no cristiano están influenciados por el pecado y por el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El que incrédulo no sabe de estas cosas, ¿no? Está influenciado por las cosas del mundo. Efesios, y cuando leemos la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 4, versos 17 al 23, usted lo puede leer. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hace un consejo tan hermoso Pablo, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que cuando uno nace de nuevo, no es que se acabó los problemas, ¿eh? La batalla continúa. La batalla continúa. Por eso la vida cristiana exige vigilar lo que pensamos. Vigilar lo que pensamos. Porque los pensamientos que toleramos hoy día, estos serán acciones el día de mañana. Lamentablemente, como leíamos al principio, ¿no? Como piensa una persona, así es. Esto es un gran problema, hermanos, hasta aún del cristiano. Y la Biblia nos da ejemplos bíblicos. La Biblia tiene un montón de ejemplos bíblicos de pensamientos que formaron destinos, ¿no? Por ejemplo, Eva. ¿Cuál fue su pensamiento de Eva? La duda, el hecho de decir, no acordarse lo que Dios le dijo, y si Dios le dijo, no le importó un comino. Y este pensamiento distorsionado lo llevó a pecar, ¿no? La llevó a pecar. Otro ejemplo, David. Un pensamiento lujurioso no controlado, hermanos queridos, lo llevó al adulterio, y no solamente al adulterio, sino al asesinato. Tremendo, ¿no? Lo que le pasó a David, al rey David. José, otro ejemplo, pero al contrario de otras personas, ¿no? Su pensamiento de fidelidad a Dios, hermanos queridos, lo mantuvo íntegro en Egipto. La integridad es una virtud tremenda que realmente es muy, muy difícil sin el Señor Jesús ni el Espíritu Santo que nos guía, lograr ser una persona íntegra. Se falsea mucho a la verdad, ¿no? Solamente cristiano de nombre. Hay mucha hipocresía. Esto es grave porque en algún momento vamos a ser confrontados, ¿no? José, tremendo de José, hermano. Nada que ver con David, ¿eh? Lo acosó la mujer de Potifar. Día y noche lo acosaba, pero él se mantuvo fiel. Pero un pensamiento. Por eso, y los pensamientos, como digo, hermanos, forjan nuestro destino. Así como pensamos,
Así somos. Y por último, el mayor de los ejemplos, Jesús, ¿no? Siempre pensó, hermanos, en hacer la voluntad de su Padre. Siempre. Por más que la situación era tan complicada, tan difícil, y hay que pasar esos momentos. Me estoy acordando de un testimonio del actor en la serie The Chosen, el que hace el papel de Jesús, en la última parte, crucifixión y muerte y resurrección. Realmente fue algo muy grave, dice. Adelgazó, bajó de peso, tuvo que mantenerse, pero con mucho ejercicio, mucha oración espiritual, dijo él, porque fue al representar el papel de Jesús en ese momento, fue tremendo. Y él lo reconoció, que si no era en la oración. Por eso Jesús siempre pensó en hacer la voluntad de papá, de su Padre, siempre. Y cuando hablamos de este tema, hermanos, tenemos que tomar una decisión, ¿no? Porque esta palabra, este dicho, esta frase, como piensa una persona así es, no es solo una frase sabia. Es una advertencia, hermano. Una advertencia y un llamado de Dios. Porque lo que estás pensando hoy, lo que pensamos hoy en este momento, va a definir, va a determinar lo que realmente eres. ¿Quién eres realmente? Va a determinar qué harás mañana. Y por último, qué lugar ocuparás en la eternidad. Tremendo, hermano. Va a definir tu destino. Porque total, mientras estamos con vida, tenemos oportunidad de volvernos al Señor, arrepentirnos y pedirle perdón y enderezar nuestros caminos, ¿no? Pero si la muerte te llega en un momento imprevisto, ¿te das cuenta? Por eso es importante, hermanos, que tiene que hacer examinar los pensamientos a la luz de la palabra, ver cómo están nuestros pensamientos. Si son pensamientos de bien o de mal. Porque no hay pensamiento neutro para Dios. No solamente eso, sino que si sabes cómo están tus pensamientos, sabes que no le agradan a Dios, tienes que confesar y limpiar estos pensamientos impuros. Señor, limpia, saca todo el pensamiento impuro que hay en mi mente. Esto le pasó a David. No pudo contener ese pensamiento de lujuria. ¿No? Y hoy en día la televisión muestra cosas tremendas, ¿no? Y no solamente eso, confesar, permitir que el Espíritu Santo renueve tu mente. Esto es lo más importante. Que el Espíritu Santo renueve tu mente. Pedirle al Espíritu Santo. Desde que amanece, desde que abres tus ojos, pedirle que esté renovando tu pensamiento. Que no piense nada, cosa mala que pueda ser sacado de tu mente. Y lo más importante, también habitar en la palabra de Dios. Es la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, dice, y la verdad te hará libre. Empapados de la palabra de Dios. Lleno nuestra mente de versículos, de todo lo que es la palabra de Dios. Así que es una advertencia, ¿no? Y un llamado de atención. Es un llamado de Dios para nosotros. Porque Él no quiere que nadie se pierda, hermano. Por un pensamiento, por lo que está en nuestro corazón contaminado, podemos determinar nuestro destino. Vamos a hacer una breve pausa en el programa Un Encuentro con Jesús. Desde ya valga la oportunidad de saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen, nuestros suscriptores, aquellos que hoy se van a suscribir, les damos la bienvenida para que puedan suscribirse y activar la campanita de notificaciones, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical. Este tema musical tiene como título Quiero pensar como tú, Señor. Vamos a ver este video musical.
Cada mañana pienso en ti. ¿Cómo ves este mundo, Señor? Quiero entender tu corazón y ver todo con tu amor. Cada palabra que das es más clara que el sol. Quiero tener la paz que solo viene de tu amor. Quiero tener tus pensamientos, Jesús. Quiero tener tus pensamientos. Quiero pensar como tú. Quiero pensar como tú, mi Señor. Tus caminos son más altos que todo lo que puedo ver. Dame de tu sabiduría, enséñame a comprender. Quiero tener tus pensamientos, Jesús. Quiero tener tus pensamientos. Quiero pensar como tú. Quiero pensar como tú, mi Señor. Tu mente es perfecta, tu amor es eterna. Transfórmame por dentro, como solo tú lo sabes hacer. Quiero Qué hermoso tema musical, hermanos. Qué hermoso tema musical, qué letra. Quiero pensar como tú, Señor. Qué bueno. Y este tema y otros temas están incluidos en el tercer volumen de El Sonido de la Verdad que estamos produciendo y que ya tenemos el tercer volumen. Así que cuando usted búsquelo en YouTube. En un encuentro con Jesús, ahí va a encontrar usted en nuestra página estos volúmenes de música cristiana, de música para, como dice, de música para acercarte a Dios. Qué tema hermoso. Quiero pensar como tú, Señor. Esto es importante, ¿no? El consejo de hoy, pensar como el Señor, porque es bueno. Porque nos da, como dice, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Podamos ser tierra deseada por muchas personas, ¿no? Esto es importante. Y lo más importante, va a definir nuestro destino. Vamos a escuchar un mensaje, ¿no? del pastor José Luis Sinali, que siempre nos envía reflexiones acerca de temas. Sí, con una corta reflexión de 2 o 3 minutos, con un mensaje profundo, ¿no? Para reflexión nuestra. Vamos a escuchar ya este mensaje que nos envió el pastor José Luis Sinali
hablando acerca del miedo, ¿no? A veces como cristianos sabemos que el Señor está con nosotros, pero tenemos miedo. Hay personas que en su vocabulario la palabra miedo está ahí, en primer lugar. Tengo miedo. Mucha televisión, ¿no? Muchos noticieros de inseguridad, de todo esto hace que la persona, pues, como lo que come, a través de los ojos, eso piensa, ¿no? Y eso le acontece también. Vamos ya a esta meditación del pastor José Luis Sinali. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Cierta vez, Jesús y sus discípulos atravesaban un lago. De repente se levantó una gran tormenta y los discípulos tuvieron miedo y despertaron al Maestro. Jesús reprendió el viento y les dijo a sus discípulos: ¿Por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe. En esta vida hay dos tipos de personas: las que por miedo no hacen las cosas y las que con miedo las hacen. Los temores se infunden por las circunstancias que vivimos, pero hay que creerle a Dios que saldremos de ellas. Hoy en día vivimos en un país que está en crisis, pero que el país esté o no en crisis no evita que las personas lo estén o no individualmente. Si las circunstancias a nuestro alrededor no están bien, pero nosotros tenemos fe, entonces no naufragaremos en medio de las situaciones adversas, porque confiamos en que el Señor nos ayudará a salir. Necesitamos fe y necesitamos aprender a usarla porque es un recurso muy poderoso. La frase "no temas" o cualquiera que signifique lo mismo en la Biblia aparece un mínimo de 365 veces, una para cada día del año. He aprendido que los milagros de Dios se dan en medio de las dificultades de la vida cotidiana. Cuanto más grandes los problemas, más grande será el milagro. Para ver portentos de Dios son necesarias dos cosas. Una es la fe y la otra un problema muy grande. Lo que uno puede resolver no necesita la intervención de Dios. Por el contrario, lo que el ser humano ya no logra resolver con sus fuerzas y recursos necesita un milagro de Dios. Por lo tanto, los grandes problemas que usted siente que lo hunden no son grandes obstáculos, sino grandes oportunidades para ejercer fe y creerle a Dios con todo el corazón. Deposite ahora mismo su confianza en Él y nunca será defraudado. Que Dios lo acompañe en este precioso día. Qué hermosa reflexión que siempre nos envía el pastor José Luis Sinali. Y es verdad, ¿no?, acerca del miedo. A veces es un obstáculo por el cual no nos permite avanzar, llegar a nuestros proyectos, a nuestros deseos. Siempre tenemos miedo de que algo va a pasar. Y como hablábamos en el primer tema, ¿no?, acerca de la mente, el pensamiento, donde se anidan las dudas, ¿no? Y la duda hace de que tengamos miedo. Qué tremendo. Gracias, pastor Sinali, por que siempre nos está enviando estas pequeñas reflexiones. Otro tema, hermanos, del cual que en este día voy a compartir con ustedes. Alguien en la iglesia preguntó si era el ayuno. ¿Cómo era el ayuno? Si era obligatorio en estos tiempos. ¿Por qué ayunamos? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y las preguntas surgen y surgen, ¿no? Y el ayuno, hermanos, así como usted lo escucha, la palabra de Dios dice que es una práctica espiritual que ha sido parte de la vida de fe en muchas tradiciones religiosas, ¿no?, incluyendo el judaísmo, ¿no?, el cristianismo, también el islam. Esto del ayuno realmente es una práctica espiritual, ¿no? Y no solamente esto, sino también los médicos, ¿no?, sugieren hacer un ayuno para que el cuerpo pueda descansar, ¿no?, pueda limpiarse de todas estas cosas que a veces
se van juntando, ¿no? Con tanto que no le damos un descanso a nuestro estómago, ¿no? Y en el contexto cristiano, hermanos, el ayuno tiene sus raíces en las Escrituras, en la palabra de Dios. Esto sale de ahí, ¿no? Que ha sido practicado por los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia. Vemos esto, ¿no? Ahora, por supuesto, ¿no? Que en estos tiempos la vigencia y la forma de practicar ha dado lugar a debates, a reflexiones teológicas. Y hoy en esta charla, en este compartir de este tema, vamos a ver, ¿no? Si el ayuno está vigente en la iglesia hoy, ¿no? Y cuáles son las formas adecuadas de practicar. Porque hay muchas personas que exageraron, que tomaron el texto fuera de su contexto y realmente tuvieron problemas de salud, ¿cierto? Ahora tenemos bases tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el ejemplo de Moisés, que ayunó 40 días y 40 noches, ¿no? En el monte Sinaí. Tremendo este ayuno, pero era algo extraordinario. Que no se podía repetir esto, ¿no? David, otro ejemplo, ayunó después de pecar, ¿no? Para que el hijo que nació del pecado no muriera. Mira usted ese tipo de ayuno también que menciona la Biblia, ¿no? Los israelitas ayunaron en los momentos de crisis. Estaba vigente el ayuno, ¿no? Por eso el propósito del ayuno no solamente era abstención de alimentos, sino que estaba relacionado con el arrepentimiento, la búsqueda de dirección divina y la preparación para un encuentro espiritual, ¿no? Para un trabajo espiritual. Esto es lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento también hay referencias a esto, ¿no? El primer ejemplo y tremendo fue de Jesucristo, de Jesús. Ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Tremendo, ¿no? Y él mismo enseñó, ¿no? Sobre el ayuno en el Sermón del Monte. Advirtiendo, hermanos, contra el ayuno hipócrita que otros hacían. Él habló de esto. Que los que querían ayunar no sean como los fariseos hipócritas que desnudan su rostro para que la gente diga, está ayunando el pobre. No. Esto desenmascaró también el Señor. La iglesia primitiva, ¿no? Los discípulos ayunaron antes de tomar decisiones importantes. En los viajes misioneros de Pablo, elegían a los diáconos. Tremendo, hermano. Y Pablo, que mencionó, hermanos, el ayuno como parte de su vida espiritual. Él realmente podría con toda esa verdad decir, yo ayuno tanto, yo soy el que ayuno, yo soy el que oro, yo soy el que... Podría alabarse, ¿no? Pero no lo hacía. El ayuno, hermanos, en la historia de la iglesia, parte de los padres de la iglesia, figuras como Agustín de Hipona, Juan Crisóstomo, ellos promovieron el ayuno como una disciplina espiritual. Porque a la final es una disciplina el ayuno. Es una de las disciplinas. El ayuno, la oración, la lectura de la palabra, son disciplinas. ¿Verdad? En la Edad Media también el ayuno se institucionalizó en formas como la Cuaresma, el periodo de 40 días para la preparación de la Pascua. Todo esto
en la Edad Media. Y en la época de la Reforma Protestante, de igual manera, Martín Lutero, reformador, y otros reformadores, criticaron el ayuno obligatorio, pero mantuvieron su valor como práctica voluntaria y espiritual. Ahora, la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Estará vigente el ayuno en la iglesia actual? Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Con controversias, ¿no? Pero la respuesta, hermanos, es sí. La respuesta es sí. Pero con matices, ¿no? Porque el ayuno, al fin, hermano, no es un mandamiento explícito en el Nuevo Testamento. Pero es una práctica recomendada para los creyentes que desean profundizar su relación con el Señor. Porque por eso Jesús asumió que sus seguidores ayunarían, ¿no? Pero Él no impuso una obligación legal, como todas las cosas que lo hacemos de corazón, como para el Señor. El ayuno, la oración, los diezmos, las ofrendas, todo esto, ¿verdad? Ahora, argumentos a favor del ayuno vigente. Personas que dicen, sí, hay que ayunar. Uno de ellos es la base bíblica. Estaba respaldada por las Escrituras. Habló Jesús de este tema. Otro dicen que el ayuno es un beneficio espiritual, porque ayuda a los creyentes a enfocarse cuando está ayunando en Dios, en fortalecer su fe y disciplinar sus cuerpos. Estos son los argumentos a favor, ¿no? Y la libertad cristiana también, porque el ayuno es una práctica voluntaria, no es una carga, hermanos queridos, legalista, no es una carga legalista. El ayuno es voluntario. Yo ayuno porque yo quiero prepararme espiritualmente, quiero tener un momento de comunión con Dios, para renovar mi mente, para crecer espiritualmente, ¿no? Propósitos tremendos. Ahora tenemos que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque algunos ayunan para ser vistos, ¿no? Y la palabra de Dios dice que tenemos que ayunar, el ayuno no debe ser visto como medio para ganarnos el respeto de la gente o ganarnos el favor de Dios. No. Tiene que haber una motivación correcta, hermanos. Y esto es hacer con humildad y un corazón sincero. No con apariencias. Porque esto es lo que condenaba el Señor. Y lo dijo muy claro en el sermón, ¿no? Esto es importante. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema que es importante, ¿no? El ayuno. Y ver realmente, hasta aquí vimos lo que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo que es el ayuno, ¿verdad? Vamos a ver luego de la pausa las formas de ayuno en la iglesia actual, cuánto tiempo, el periodo de ayuno, todo esto. Antes vamos a escuchar un tema musical. El tema musical es El ayuno que deseas, Señor. Mire usted ese tema de este tema musical. Escuchemos y dele usted su calificación a este tema musical. En el silencio de mi habitación te
busco con sincero corazón. Mis manos levantadas hacia ti. Todo lo que soy, todo lo que fui, en tus manos me entrego, Señor. En tus manos encuentro el amor. En tus manos me entrego, en tus manos yo estoy. Cada paso que doy en mi caminar, cada aliento lo quiero dedicar. No tengo más que darte que mi ser. En tu gracia me quiero mantener. En tus manos me entrego, Señor. En tus manos encuentro el amor. En tus manos me entrego, en tus manos yo estoy. Mi vida entera es para ti. No quiero nada para mí, tu voluntad es mi sentir. En tu presencia quiero vivir. El peso de tu amor me hace brillar. Tu gracia me permite continuar. Mi corazón palpita por tu amor. Mi vida encuentra paz en tu calor. En tus manos me entrego, Señor. En tus manos encuentro el amor. En tus manos me entrego, en tus manos yo estoy. En tus manos me entrego. Otro hermoso tema musical, hermanos, que realmente la letra es muy profunda, ¿no? La letra nos habla acerca de la entrega, de permanecer con Él, de entregarnos a Él. Esto también es el ayuno. En esto también consiste el ayuno, ¿no? Entregarse a Él en alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y este tema del ayuno siempre está vigente, ¿no? Es vigente este tema del ayuno. Es necesario, ¿no? Ayunar como una disciplina espiritual. Debemos de ser disciplinados, de tanto en tanto buscar la presencia de Dios de una manera distinta, ¿no? Libre de todo lo que es el cuerpo, ¿no? Lo material, para poder dedicarnos a lo espiritual, y también es un beneficio para nuestro cuerpo, para nuestra salud, ¿verdad? Para las formas de ayuno de la iglesia actual, puede tomar diversas formas, ¿no? Dependiendo de la necesidad y circunstancias de cada creyente, porque no todos somos iguales, ¿no? Hay ayunos personales como congregacionales, ¿cierto? Y esto depende de esto ya. Los líderes tienen que, si es congregacional, ver cuál es el motivo, el propósito. Y si es personal, cada creyente, ¿no? Cada necesidad. Por eso vamos a hablar de los ayunos, ¿no? El ayuno total, por ejemplo, ¿no? El ayuno total, el ayuno
otro ayuno como el ayuno parcial, el ayuno de líquidos, ayuno de actividades, un ayuno colectivo, congregacional, ¿no? Hay bastantes variantes en esta cuestión del ayuno, ¿no es cierto? Comenzamos con el ayuno total, y este ayuno total, como lo dice su mismo nombre, ¿no? Abstenerse de todo alimento y bebida, excepto el agua, ¿no? Por supuesto, excepto el agua. Y la duración puede ser de un día, ¿no? Como en el día de la expiación, que habla el libro de Levítico, ¿no es cierto? O periodos más cortos también. El ejemplo bíblico de este ayuno total podemos ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Esther, que ayunó de esta manera antes de presentarse ante el rey, ¿no? Un ayuno total realmente. Otro de los ayunos, que también forma de las variantes que hay del ayuno, es el ayuno parcial. O sea, limitar la dieta a ciertos alimentos, ¿no? Por ejemplo, solo fruta y verduras, y abstenerse de alimentos específicos como la carne, el pan, todo esto, ¿no? Así que también esto es válido. El ejemplo de este ayuno parcial vemos en Daniel y sus amigos que se abstuvieron en aquel lugar de los manjares del rey, ¿no? Tremendo, este fue un ayuno parcial, ¿no? Hay otro ayuno, el ayuno de líquidos. O sea, beber solo líquidos, ¿no? Jugos, alguna sopa, ¿no? Mientras se abstiene de alimentos sólidos. Esto también es parte del ayuno de los líquidos, ¿no? Y el propósito, esto es para mantener el cuerpo hidratado mientras se busca a Dios, ¿no? Es importante. Estas son características, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues no es solamente que a alguien se le ocurrió hacer esto. No, por el contrario. Son también recetas, son también sugerencias médicas, ¿no? Además, yo creo todo sacado de la Biblia, por supuesto, ¿no? El ayuno de actividades, otro de los ayunos. Dentro de esto es la búsqueda de Dios, ¿no? Es como una disciplina espiritual. Tenerse de actividades no esenciales. Por supuesto, los que trabajan seguramente que están en el trabajo, pero los que están en casa, si quieren hacer un ayuno de estas actividades, por ejemplo, dejar de ver la televisión, dejar de consultar en su celular las redes sociales, el entretenimiento, o sea, estar fuera de todo esto que es la tecnología, ¿no? Fuera de todo esto, que lamentablemente nos hace daño, ¿no? Estar todo el día bombardeados por las redes, la televisión, todo esto, ¿no? Que no hace bien a nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que hacer este ayuno, que es importante, ¿no? Y este ayuno nos ayuda, tiene el propósito, hermanos, de todo esto, de enfocar la mente y el corazón en Dios. Porque hay personas que realmente el celular es más valioso que la Biblia, ¿no? La consulta al celular es más que consulta a la palabra de Dios, ¿no? Los chicos con los juegos, todo esto. Entonces, sería bueno hacer un ayuno, ¿no? de estas actividades, ¿no? Le llamamos ayuno de actividades, que realmente nos va a agradecer en nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual. Y por último, el ayuno colectivo, ¿no? El ayuno colectivo, un grupo de creyentes en la congregación que ayunan para un propósito, ¿no? Para un propósito común, ¿no? En la iglesia algún tema de avivamiento espiritual que haya en la iglesia, que es necesario, ¿cierto? Que no sean reuniones monótonas donde realmente uno se pregunta, ¿y para qué me congrego? ¿Cuál es el propósito si mi vida no cambia? ¿No? Reuniones frías, vacías, todo esto. Es importante, ¿no? Buscar este ayuno colectivo, este ayuno congregacional, ¿no?
Y el ejemplo que nos da la Biblia en Hechos es que la Biblia de Antioquía ayunó antes de enviar a Pablo y Bernabé. ¿No? O sea, en la iglesia puede ser para levantar algún miembro, algún pastor, algún encargado de obra, algún diácono, ayunar para este propósito, ¿no? Porque muchas veces no se hace esto. Se nombra así por así. Y esto realmente no tiene sentido, ¿verdad? Por eso, hermanos, el propósito, esta variedad de ayunos, es para que tomemos en cuenta, ¿no? Sepamos a cuál podemos adherirnos según nuestra necesidad. Total, parcial, ayunos solamente de líquidos, ayunos de actividades, ¿no? Tenemos para elegir según nuestra necesidad. Pero el verdadero propósito, hermanos, del ayuno, realmente el Señor, tanto en el Antiguo Testamento con la palabra de Dios en Isaías, como en el Nuevo Testamento, explicó que el ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarse a Dios. Y los propósitos para ayunar incluyen arrepentimiento y humillación, búsqueda de la dirección divina, ¿no? Intercesión, preparación espiritual, guerra espiritual, todo esto. Este es el propósito. Mire cuántas áreas tenemos, ¿no? Cuando uno ayuna. Quizás para cuando uno empieza a ayunar tiene que arrepentirse, ¿no? Y humillarse ante Dios por la vida que uno lleva y que quiere cambiar, por supuesto, ¿no? Ayunar para buscar una dirección en cuanto a una decisión espiritual o familiar. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo haré, Señor? ¿Verdad? O interceder por alguien, algún miembro de nuestra familia. Una preparación espiritual para llevar adelante un ministerio, ¿no? El estudio para prepararse. Por último, la guerra espiritual, ¿no? Para que realmente podamos fortalecernos en ese momento de la batalla, de la guerra, para poder vencer, para poder salir victoriosos en el nombre del Señor. Es necesario por eso el ayuno, ¿no? Es una herramienta realmente poderosa, ¿no? Pues el Señor dijo, ¿no? Este género sale con ayuno y oración. Oración y ayuno. Porque cuando uno ayuna, está en comunión con Dios, orando, ¿no? Por eso es una herramienta poderosa, hermanos, para profundizar nuestra relación con Dios, el ayuno. Hagámoslo. Tratemos de buscar el ayuno que más o menos no esté en contraproducción con nuestra salud también. No quiere Dios que hagamos sacrificios, más de lo que el Señor ya lo hizo, ¿no? No seamos, ¿cómo le puedo decir? No nos creamos héroes, como alguien quiso ayunar 40 días y terminó en el hospital. Entonces, tenemos que ser muy sensibles al Espíritu Santo, ¿no? Debemos de practicar el ayuno con sabiduría, hermanos. Con sabiduría y discernimiento. No es obligatorio, hermanos. Esta disciplina no es obligatoria. Pero puede ser beneficioso, ¿no? Cuando se hace con un corazón correcto. Con una intención correcta. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Esto del ayuno que es importante. Y no solamente para la iglesia, ¿no? Es en la parte espiritual, sino que precauciones médicas, el médico mismo nos dice, ¿no? Que nos va a ayudar mucho para nuestra
para nuestro cuerpo, ¿no? Para el físico. Ayunar un tiempo porque nuestro estómago descanse de tanto trabajar. Pero también, antes de ayunar, uno tiene que consultar con el médico, ¿no? Porque no vaya a ser de que el ayuno, en vez de que sea de bendición, sea algo problemático para nuestra salud. Así que tenemos que pensar, ¿no? Hacerlo con sabiduría, con entendimiento y todas las cosas yo creo que se van a dar. Empecemos a ver qué necesitamos, cómo está nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas hay de que quizás no entendemos y que quizás con el ayuno es una herramienta poderosa, acercarnos a Dios, puede el Señor dirigirnos, pero hacerlo realmente no por obligación, ni para mostrarnos, ni para transar con Dios, no. Sino es una como disciplina espiritual que va a ser beneficiosa para nuestro cuerpo, ¿verdad? Vamos a hacer otra breve pausa, hermanos, presentando nuestros programas que realizamos durante la semana. Los invito a participar y a suscribirse a cada programa, ¿no? Porque realmente son programas que van a ser para su crecimiento espiritual. Quiero que también a través de WhatsApp y del correo nos manden sus sugerencias, sus opiniones acerca de cómo está recibiendo usted nuestros programas. Así que vamos ya a esta tanda de programas que emitimos durante la semana. Visita nuestros programas en el canal YouTube Un Encuentro con Jesús y mantente al tanto de las últimas noticias cristianas con Panorama Cristiano de Noticias. Si buscas profundizar en la palabra de Dios, no te pierdas Estudio Bíblico, Vida Nueva Online. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Y para conocer la verdad y la sabiduría divina, te invitamos a sintonizar Tu Palabra es Verdad por Spotify, TikTok, Instagram y X. Suscríbete, comparte y sé parte de nuestra familia en línea. Te esperamos. Dirige Rodolfo Vargas. Estás aquí, tú estás aquí. Continuamos con el programa Un Encuentro con Jesús en este día tan hermoso donde tenemos una temperatura de 14 grados. Está haciendo bastante frío acá en Buenos Aires. La verdad que ya se nos vino el invierno. Pero tanto a mí como a mi esposa nos gusta el frío, ¿no? Porque podemos tomar algo calentito, abrigarnos y ya. Pero los días de calor, insoportables acá. Y ahora lo que se espera para el calor de los próximos años, ¿no? Va a ser tremendo. Lugares donde van a llegar a pasado los 40 grados de temperatura, es decir, 45 grados, tremenda temperatura. Eso porque realmente el ser humano no cuida el planeta Tierra, ¿no? Ahí están las consecuencias de todo esto que está pasando. Entramos a un sector, el podcast de la semana, es el sector que hemos añadido a este programa Un Encuentro con Jesús, donde tratamos temas realmente de importancia, ¿no? En 8 o 10 minutitos tratamos temas que quizás muchas personas están con la interrogante de cómo es verdad, no es verdad, ya tiene quizás por otras personas o en la iglesia mismo, en la congregación hablaron de este tema, pero no está bien. Y este tema habla acerca del diezmo. Y la pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la verdad acerca del diezmo? En este podcast de esta semana vamos a estar escuchando lo que hablan acerca de este tema del diezmo. Vamos ya al podcast de la semana. Bienvenidos a El Podcast de la Semana, un espacio de reflexión, verdad y esperanza. En este canal te damos la bienvenida a un podcast diferente. Cada semana abordamos temas actuales,
profundos y transformadores desde una perspectiva bíblica y humana. Aquí hablamos de lo que importa: la fe, la familia, la integridad, la gratitud, el propósito y los desafíos que enfrentamos en la vida moderna. Producido por Rodolfo Vargas, este programa está diseñado para inspirarte, confrontarte con la verdad y ayudarte a crecer espiritualmente y personalmente. Suscríbete y activa la campanita para no perderte cada nuevo episodio. Comparte, comenta y sé parte de esta comunidad que busca respuestas con propósito. Comencemos. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a explorar el tema del diezmo en la Biblia. Y lo que realmente no muchos explican, ¿sabes? Claro, siempre escuchamos esas declaraciones en las iglesias, que si no diezmas estás bajo maldición. Exacto. Y lo primero que surge es, ¿qué significa dar? No es simplemente entregar dinero, sino una expresión de gratitud y mayordomía. Es como, recordar que desde tiempos de Abraham se ofrecían sacrificios, altares, actos de fe. Sí, me encanta esa raíz histórica sobre Abraham y Melquisedec, ¿no? Abraham dio su diezmo voluntariamente tras vencer a sus enemigos. Exacto. Y aquí la clave, no fue un mandato divino impuesto, sino un acto de reconocimiento y gratitud. Abraham de hecho no estaba cumpliendo una obligación impuesta, sino que honra a Dios de todo corazón. Es fascinante ver cómo con el tiempo la tradición se fue transformando. ¿No crees? Sí, definitivamente. Pasando a la ley mosaica, el diezmo se institucionalizó, pero no se trataba de dinero, sino de productos de la tierra. La simienta, los frutos, todo destinado a sostener a los levitas y, en parte, a ayudar a los necesitados. Claro. La idea original era la provisión. Y aquí es donde se empieza a complicar, ¿cierto? Porque la intención de la ley era muy distinta a lo que se ve hoy. Exacto, Con el tiempo, y lamentablemente, algunos líderes religiosos distorsionaron este principio. Lo que era una obediencia y provisión para los necesitados se transformó en una obligación impuesta, casi una carga. Es un recordatorio de cómo el poder y el dinero pueden desviarse del mensaje original. Sí, y me llama la atención que muchos usen pasajes como Malaquías 3:10 para presionar y asustar a las personas con la idea de maldición si no diezman. Claro, y eso lleva a una dinámica de miedo que no concuerda con lo que Jesús enseñó. Mira, en Mateo 23:23, Jesús criticó a los fariseos por enfocarse en detalles externos como el diezmo, pero olvidarse de la justicia, la misericordia y la fe. Él desafiaba el formalismo sin corazón. Es interesante, porque si Jesús denunciaba la hipocresía, entonces la verdadera esencia del dar tiene que ser muy diferente, ¿no? Definitivamente. En el Nuevo Testamento, el enfoque cambia radicalmente. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 9:7, enfatiza que el dar debe ser voluntario, de corazón, y, sin tristeza ni obligación. Eso es lo que significa ser un dador alegre. Y es ahí donde se ve la diferencia, entre dar por amor y dar por miedo. Hay una tensión entre la tradición impuesta y el llamado a la generosidad auténtica. Exacto. Y aquí entra la crítica. ¿Por qué algunas iglesias insisten en que el diezmo es obligatorio cuando el mensaje del Nuevo Testamento es tan claro? Es como una mezcla de teología y marketing religioso, donde el diezmo se vuelve una llave mágica para recibir bendición financiera. Sí, eso me parece un punto muy polémico. La idea de que, si diezmas, Dios literalmente abre las ventanas de los cielos, aunque las escrituras no respaldan esa transacción directa. Exacto. La promesa de prosperidad material, basada en versículos fuera de contexto, termina convirtiéndose en un negocio para algunos pastores, y resulta contradictorio ver cómo viven en mansiones y disfrutan de lujos, mientras exhortan a sus congregaciones a dar un porcentaje de sus ingresos. Y aquí es donde tengo que cuestionar. ¿Realmente es razonable que se use la fe como herramienta para enriquecer a unos pocos? Porque parece más un sistema de manipulación que de verdadera adoración. Exacto. Y es importante notar que, originalmente,
El diezmo tenía un propósito comunitario y solidario. En Deuteronomio se explicaba que se usaba para sostener a los levitas y para ayudar a las viudas, Ya, órfanos y extranjeros. Esto es puro amor al prójimo. claro. Y en la iglesia primitiva, como en Hechos 2, 44-45, los creyentes compartían de forma voluntaria y generosa, sin presión de una cifra exacta. Esa es otra visión, de dar que se basa en la comunidad y la solidaridad. Exactamente. Eso nos lleva a, la reflexión final que propone el mensaje. No se trata de un porcentaje fijo o una regla legalista, sino de dar con un corazón sincero, como un acto de amor y gratitud hacia Dios. Sí, la verdadera generosidad, se fundamenta en el deseo de servir y beneficiar a otros, no en intentar asegurar bendiciones materiales. ¿Cierto? Exacto. Es como cuando compartes algo de ti, no porque esperas algo a cambio, sino porque, lo haces desde el amor, la gratitud y la fe. Así se transforma el diezmo, de ser una mera transacción a un acto significativo. Estoy de acuerdo, pero me pregunto, ¿cómo podemos disentir de esa presión en muchas iglesias actuales? ¿No sería necesario, replantear estos enfoques? Sí, y aquí es donde surge un llamado a la integridad. Las iglesias deberían, promover una enseñanza que no vincule la bendición directa con el dinero, sino que incentive una mayordomía responsable y un dar voluntario, de corazón. Eso, y dejar de usar el miedo para obligar a la gente. Además, es importante destacar que el dinero, en manos de Dios, es una herramienta para ayudar a los demás y para extender el amor del Evangelio. Pero cuando se convierte en una moneda de cambio, se pierde el verdadero propósito. Exactamente. No se trata de acumular riquezas para uno mismo, sino de reinvertir en la comunidad y en aquellos que están en necesidad. Es un llamado a, una generosidad que refleje el corazón de Cristo. Y, hablo como alguien que ha visto cómo esa manipulación puede afectar la fe de las personas, creando culpa y ansiedad en lugar de paz y libertad en su vida espiritual. Correcto. En realidad, dar debe ser un acto libre, sin presiones ni manipulaciones. Recuerda lo que nos dice 2 Corintios 9:7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Exacto. Eso es lo que representa la verdadera libertad en la fe. Y es aún más impactante cuando ves que la prosperidad prometida en algunas predicaciones es básicamente un modelo de marketing basado en un mal uso de los textos bíblicos. ¿No es así? Sí, y justamente, ese es el gran problema. Mucha gente se siente obligada por miedo a una supuesta maldición, en lugar de vivir una fe genuina basada en el amor y la confianza en Dios. No se trata de dar por obligación, sino de dar desde el corazón. Entonces, ¿cuál sería el camino a seguir para un cristiano hoy? ¿Cómo podemos, redescubrir ese verdadero espíritu de dar? Pues, debemos replantear la actitud que tenemos hacia el dinero y el dar. No se trata de seguir una regla numérica, sino de reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos, sus administradores. Claro. Así que, es un acto de amor y servicio hacia otros. Y en definitiva, no se trata de obtener riquezas, sino de construir una comunidad de apoyo y solidaridad, basada en la verdadera esencia del Evangelio. Exacto. Es un llamado a vivir la fe de manera íntegra. No debemos dejar que la manipulación y el miedo se interpongan en nuestro actuar, sino aprender a dar con alegría, libertad y propósito. Me encanta esa idea, porque al fin y al cabo, quien da con amor recibe mucho más que bendiciones materiales. Recibe esa paz y ese crecimiento espiritual que verdaderamente transforman la vida. Sí, y es importante recordar que la verdadera prosperidad no se mide en términos de dinero, sino en el amor, la fe y la generosidad que cultivamos. Ya. Ese es el mensaje que transforma sociedades y vidas. Y me parece vital que cada uno cuestione estas imposiciones y que busque en la reflexión personal cómo quiere practicar su fe sin temor a la culpa o a la manipulación. En efecto, la invitación es a redescubrir el verdadero valor del dar,
no una obligación, sino una manifestación sincera del corazón. No se trata de cumplir un mandato numérico, sino de reflejar el amor de Dios en cada acción. Exacto, y así, al dar desde ese amor auténtico, liberamos nuestro potencial de ser verdaderos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Un camino hacia una espiritualidad más plena y liberadora. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien. Qué hermosa explicación, ¿no?, que nos dieron acerca del diezmo, ¿cierto? Que realmente explicó con claridad lo que está pasando hoy en día en las iglesias, el hecho de dar al Señor con alegría, no por necesidad ni imposición de nadie. Y más que todo, el Señor lo dijo muy claramente, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, hablando de la pobreza, del dinero, de todas estas cosas que realmente yo creo que muy pocas han entendido esto. Y el diezmo hoy en día es para muchos, si no das, estás bajo maldición. Y esto no es así. Esto es uno de los temas también del cual el pastor Billy Graham habló acerca de esto. Y realmente abrió los ojos a muchas iglesias, a muchos hermanos de la fe en cuanto a si debo dar el diezmo o no debo dar el diezmo, ¿verdad? Porque con Dios no se negocia. Con Dios no se negocia. Nosotros somos administradores, por supuesto, y hay que disfrutar de lo que Dios nos da en este tiempo, lo que nos da la posibilidad de tener algo, porque a la final, cuando lleguemos, cuando partamos a la presencia del Señor, no vamos a llevar nada. Por eso siempre digo, ¿no? Señor, ahí está. El coche que me diste es tuyo, la casa es tuya, mis hijos es tuyo, mi esposa, mi vida, todo es tuyo. Nada es mío. Yo soy solamente administrador. Así que, escuchando todo esto, ¿no?, lo que está pasando y lo que realmente hoy en día se está aclarando esta situación, muchos hicieron negocios. Y el apóstol Pedro habló acerca de esto, el hecho de hacer negocio con los hermanos, ¿no? Exprimirlos a tal manera de que muchos, ¿no?, iglesias realmente cero espiritualidad, pero mucho materialismo. ¿Y quiénes se aprovechan? Aquellos que están acerca de... Por eso, ese evangelio de la prosperidad es un evangelio que realmente trae mucho problema a muchas personas. Sigamos en el programa Un Encuentro con Jesús. Realmente muy importante este podcast de la semana. Estaremos con otros temas más acerca de las reuniones, de la adoración, de todo esto que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Muchas cosas que quizás por muchos años hemos estado mal aprendidos, mal enseñados. Perdón de decir esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a continuar con este programa. Tenemos otro sector, ¿no? Es un viaje a través de la Biblia. Lo estamos realizando con esta organización Bible Project. Realmente es un enorme trabajo de esta organización, ya que mientras se va relatando cada libro en pocos minutos, se va graficando y esto queda mucho más que quizás una lectura o hacer una lectura planificada de la Biblia, que muchos lo hicieron, pero llegaron a un momento donde lo abandonaron. Esto nos da para poder aprender de una manera muy hermosa, muy infantil, podría decir yo. Así que ahora estamos en esta temporada, estamos con el Nuevo Testamento, con los 27 libros que consta el Nuevo Testamento, y ahora estamos por el segundo libro, el libro de Marcos. Y el mensaje central de Marcos se puede resumir en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino a sufrir y a morir para salvar a la humanidad. Esto es lo que va a hablar
vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y cuyo poder se manifiesta a través de los milagros y enseñanzas, muchas parábolas, muchos milagros. Y Marcos enfatiza la autoridad y el poder de Jesús en este libro, en este Evangelio, ¿no? Así como su identidad como un hijo de Dios a pesar de su sufrimiento y su muerte. Y el mensaje central de este libro es que Marcos presenta a Jesús como el Mesías, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento y trayendo salvación a la humanidad. Vamos pues al libro del Evangelio de San Marcos. Vamos ya en este viaje a través de la Biblia. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan: ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero. Y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice: «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús. A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no.
o que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente. A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba,
Y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos. Así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos. Pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Qué hermosa historia, ¿verdad? La cual cuenta Juan Marcos, acerca del Mesías. Él lo llama a Jesús como el Mesías. Esto es importante, ¿no? Y seguramente nosotros todos estamos involucrados en esta misión de cumplir la gran comisión. Es tan importante para poder preparar el camino del Señor, ¿verdad? Porque cuando el Evangelio sea difundido hasta lo último de la tierra, entonces vendrá el Señor. Y estamos cerca. Por eso nuestro compromiso, nuestro propósito en este programa es difundir el Evangelio, presentar a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida a todas las personas. Los que por primera vez están mirando este canal, este programa, invitarles, ¿no?, a que puedan entregar su vida a Jesucristo. Porque Él es el único que puede cambiar su manera de ser, su forma, su destino, es lo más importante. Así que los invitamos para que podamos cada uno de nosotros estar atentos, ¿no?, a cada programa, a cada palabra que se emite, que se habla, que se comparte, porque necesitamos prepararnos para la venida del Señor. Y bueno, como todo comienzo tiene su final, hemos llegado al final de este programa Un Encuentro con Jesús, invitándoles para el próximo programa, la próxima semana, con más material, más bendiciones de parte de Dios, porque Dios tiene mucho para nosotros. Cada día tiene algo importante para decirnos. Y qué hermoso, ¿no?, que podamos contar con programas como estos para poder difundir la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo la próxima semana con un programa mejor que este, quizás. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato. Con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.